Alcancé a tomar café. No, es cierto, no, ese Danielito sí. Malo, Dios lo perdone. Y ahora haremos por él. Yo me estaba sirviendo y ya me tocó venirme corriente. Pero bueno, venimos a la lección 3. Y es algo muy importante en esta lección porque nos habla de un ministerio integral. Entonces, cuando ustedes escuchan esta palabra ministerio integral, ustedes han escuchado de pronto también una salud integral, una comunión integral. ¿A qué creen que se refiere esta palabra integral? Algo completo, como que abarca todo. Sí, muy bien, Rosita. Es eso, es algo completo, es una cualidad de una persona o un sistema, por tomar. Entonces, que tiene honestidad, tiene coherencia, valores, sus acciones. Entonces, podríamos decirlo así, es lo que dice, es lo que hace y lo que vive. Que eso debe ser súper importante. Entonces, lo que dice es lo que hace y es también lo que vive. Eso muestra la integridad de una persona, no que de pronto el hermanito en la iglesia es uno, pero cuando está en casa es otro, cuando está en el trabajo es otro, entonces ahí no hay integridad. Nosotros debemos ser lo que somos donde estemos, que cuando alguien nos vea, nos direccione, dice, sí, aún con nuestros defectos, aún con nuestros tips, aún con nuestras cosas, pero eso es lo que nos hace a nosotros integrales, buscar siempre una mejoría para algo mayor pero siendo realmente quienes somos conforme a lo que la palabra de Dios ahora nos enseña a ser. Entonces la palabra dice, el que antes robaba, Ya no robe más. eso, entonces Rosita ya dejó de robar, ahora ella ya es confiable. Amén. Amén, El que amén. mentía, ya no mienta más. Y así, ¿no? Muchas cosas que la palabra nos va enseñando para nosotros ser íntegros en quienes somos en Cristo Jesús. Entonces decíamos anteriormente, ¿se acuerdan sobre el ABCDE? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno, Walter, ¿cuál es el A? El amor. Amor, muy bien. Ahí de la que el grupo de la Amazonía, ¿cuál versículo de Juan es el que va referente al amor? Juan 3:16, de tal manera amó Porque Dios de al tal mundo que manera, entregó a su Ay, Hijo unigénito para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. no, pero sí ve cómo, ¿yo a quién le pregunté? No, pero bien, bien, El aunque estuve en la oriente. Yo soy respuesta. parte del grupo del Oriente, ahí está la cámara. Sí, pero le hubiera prestado el teléfono a la hermana y le dice, tome hermana, conteste. Pero usted por amor la salvó. Muy bien, eso. Entonces, pero eso, entonces, el B, amor, después que viene Barrera. era la barrera. ¿Qué Mm. pasaje tenemos ahí? Juan 8:34. Porque todos pecamos, estamos. Entonces la barrera es el pecado, ¿no? El C, Camino. camino, versículo, pasaje. Juan 14:6. A ver. Que citó Juan 14, sí, aquí él es el camino, la verdad y la vida, y nada viene al Padre, ¿no es cierto? Usted toma ese. El D, aunque en Decisión. el camino también es el 1:29, ¿no? Para tener referencia, ¿no? Porque dicen, miren, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es el camino, el que quita el pecado. El D, Decisión. decisión. A ver, versículo 1:12, ¿qué dice? Mas todo aquel que en él cree les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén.
¿Y la E? Esperanza. Esperanza. Ok, ¿esperanza está presente o no está presente? Entonces, esperanza, ¿qué versículo? Juan 6:37. ¿Qué dice? Jesús de la vida eterna. 6:37, ¿qué dice? ¿No dice nada? Jesús te da la vida eterna. No existe. Sí, ya me perdí. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré. Entonces, ahí está. Entonces, amor, barrera, camino, decisión y esperanza. Y cada uno de estos pasajes bíblicos nos llevan para nosotros poder tomar el Evangelio de Juan y direccionar y hacer entender a ese nuevo contacto, a esa... A ver, ¿qué es un nuevo contacto? A una persona que no conoce la palabra de Dios que se la visita por segunda vez. Ese, Danielito, póngale un punto ahí a Edwin y cuando al módulo 4 le damos un caramelo. Muy bien. Entonces, eso. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, voy a colocar la... Oye, espere porque yo me salí, yo no quiero así. Esperen un segundito. Espérenme one moment. De aquí qué pasó en esta. Compartir pantalla, ahora sí. Compartir. Ahí sí están, sí ven, sí se está mostrando la pantalla, ¿cierto? Entonces ahora déjenme, yo amplío aquí para poder verles a ustedes y ahí sí trabajar. Entonces, Ministerio Integral. Entonces, sí entendimos un concepto de lo que es lo que es ser integral, ¿no? ¿Cierto? Todos, ya. Entonces, dice en sus manuales, página número 30. ¿Por qué un ministerio integral? Entonces, ¿qué nosotros debemos entender? ¿Por qué Dios le da valor a las personas? ¿Ustedes saben qué es andralogía? ¿O qué hace la andrología? La andrología es el estudio del hombre. Eso es lo que hace. Entonces, es el estudio del hombre. Y cuando se estudia al hombre, digamos científicamente o por ciencia, es para conocer los valores, atributos, para poder dar una identidad y todo lo que respecta a nosotros como seres humanos. Entonces, pero Dios sí da un valor especial a las personas y es por eso que nosotros buscamos esa integridad. Entonces, ¿por qué un ministerio integral? ¿Por qué el valor? ¿Cómo es que dice ahí? Porque el valor, ¿cómo dice? ¿Por el valor que tiene quién? Un ser Un ser humano. humano. El valor que tiene ¿Cuánto un ser humano. valieron ustedes? Lo La que sangre de Jesús. Cristo hizo por nosotros, Sangre yendo a de la Cristo. cruz. Ah, cierto, tuvieron. Entonces, ustedes fueron a precio de sangre. Se entregó él a sí mismo por amor. Entonces, imaginen, ahí comienza ese valor. Génesis 1:26 al 31. ¿Qué dice, por favor? Amén. Luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer el control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo.
Sí, sí, ¿no? Y Gracias. Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas que dan semillas y a los árboles que dan frutos con semillas. Ellos serán su comida. Pero ahora todo animal en la tierra y todo pájaro en el cielo y toda criatura que se arrastra por el suelo, en fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento y así sucedió. Dios vio todo lo que había hecho y todo lo que había quedado muy bien, pero muy bien. Luego llegó la tarde y después de la mañana. Ese fue el sexto día. Gracias. Entonces viene, ¿no? Y nos dice, creado por Dios, ¿a qué? A su imagen y semejanza. También se dio autoridad y responsabilidad sobre lo creado. Entonces, aquí vamos a ver la palabra trino, digamos, no hay en la Biblia. Ustedes creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y si Sí. alguno no cree, dígame para sacarlo del grupo. Y después lo evangelizamos afuera. Entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero aquí nos hace, se manifiesta, ¿no? Cuando dice hagamos. Entonces ahí siempre hay la pregunta, ¿con quién hablaba? Entonces ahí se hace un poco de hermenéutica y etcétera, que no vamos a entrar en ese tema, pero sí es como comenzar a tomar esos contextos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces debemos también entender de quién somos creados, quién nos dio su imagen, su semejanza, ¿cierto? Entonces nuestra imagen y semejanza es la de Dios. Cuando hablamos de Dios Trino, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cada uno tenemos una comunión o un tiempo diferente, ya sea con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo, en medio de nuestras oraciones. Y es parte de cuando tenemos esas oraciones o conversaciones con cada uno de ellos en su deidad es que nosotros vamos entendiendo esa identidad que nos da. Entonces, creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Nos dio qué? Autoridad. Entonces, recuerden, lo que se dañó, voy a decirlo de esta manera, lo que dañó el primer Adán, el segundo lo restituyó, ¿cierto? Así dice la palabra. ¿Alguien me está rayando la parada, la pantalla, perdón? ¿Quién estará ahí rayando? Rayen las paredes de su casa, no, no mi pantalla, verán. Integridad. Perdón, perdón, pastor, fui yo sin culpa, tropecé, No, mentira. perdóneme. ¿Quién me ha tocado? Decía el Señor. ¿Quién me ha tocado la pantalla? Porque poder ha salido por ahí. Entonces, eso, Dios nos delega autoridad. Entonces, esta delegación de autoridad demanda de nosotros una sujeción especial a Cristo. Porque una casa dividida no prevalece. Al Señor le dijeron, tú haces esto en nombre de los demonios. Y él dijo, ay, como que el diablo está en contra de sí mismo. No me hablen tonteras, si hubiera sido del Ecuador. Entonces, no me hable tonteras, no sea chuncho. Eso no es así, una casa dividida no prevalece. Entonces, es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, nosotros para tomar esa autoridad, no tenemos una sujeción a Dios. Entonces, para poder ejercer esa autoridad que Él nos está dando. Cuando Adán dejó de sujetarse a lo que Dios le había ordenado, pues ya sabemos quién cogió la autoridad sobre la tierra, ¿no? El príncipe de este mundo. Y dice una responsabilidad también sobre qué? Sobre la creación. Entonces, es el valor que tenemos nosotros. Vea lo grande, ahorita leyendo en Génesis en el principio, lo que Dios estableció, que ahorita lo hemos recuperado en Cristo, pero nosotros ya lo recuperamos viviendo en muchas cosas que no agradaban a Dios, aún en medio del pecado. Cambia aquí era el valor tan grande que tenía el ser humano ante todo lo que Dios había formado y cómo Dios lo estableció. Marcos 5 del 1 al 20. Marcos capítulo Amén. 5 del 1 al 20. ¿Quién lee, por favor? Ustedes como tienen Vinieron sus al, cartillas van avanzando, adelantándose. ¿Listo? vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino al su encuentro de los sepulcros y un hombre con su espíritu inmundo
que tenía su morada de sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús, les dijo, corrió y se arrodilló ante él, y clamándole a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te, con- te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte del gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dijo, y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempañadero, en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que habían sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que tenía el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias, Luis. Entonces ahí viene, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor miró aquí en el valor, ¿no? De ese hombre que había perdido la integridad de él como humano. Entonces aquí vemos lo que él había perdido. Entonces no era un ser racional que podía decidir por sí mismo por la condición en la que se encontraba. Pero Dios no vio solo a un endemoniado, sino que vio el valor de esa persona. Entonces, Dios no se enfocó en el demonio, de pronto a veces se enfocan más en lo que hace el diablo, más bien en enfocarnos en lo que Dios nos llamó. Dios nos llama es a darle valor a las personas. Dios nos llama a enfocarnos es en el que tiene que ser salvo. A veces estamos más enfocados en lo que rodea a la persona, no, eso lo reprendemos y lo cancelamos, etcétera. Pero, pero viene eso, siempre ver el valor de la persona. No podemos ver a las personas, a veces decimos, ay Señor, permíteme ver a esta persona como tú la ves. En alguna razón, nosotros hemos dicho eso, con las mismas palabras diferentes, pero a veces dice, Señor, hazme ver con los ojos que tú ves, ¿cierto? Pero nadie puede ver como Dios ve si primero no tenemos el corazón de Dios. ¿Y cómo se conoce el corazón de Dios? Por medio de su palabra, de la comunión. Entonces, para nosotros poder ver como Cristo veía a las personas, necesitamos su corazón. Por eso hablamos de esa compasión. Por eso tomamos en un momento eso cuando proclamamos o enseñamos o servimos. Es parte de lo que Dios nos ha llamado a nosotros de tener esa coinonía, de lo que se hace más difícil para el ser humano, el perdonar, el poder establecer y creer en que cuando yo doy el perdón, el mayor beneficiado soy yo que de pronto la persona que hace el daño. Entonces, esa es como dice aquí, ¿no? En Marcos 1:20, Dios miró su dignidad y su estado son de alto valor para Dios.
y no de la condición en la que estaba, sino en lo que debe ser original. Por eso siempre en el principio fue así. Dios los creó de esta manera, Dios los hizo en este diseño y por eso es que Jesús toma en un momento y la palabra nos dice lo que en el primer Adán fue destruido, desconectado, porque entró el pecado, en el segundo fue restituido. Entonces, es por ahí la condición. ¿Por qué es necesaria una transformación integral? Romanos 12, 1 y 2. A ver, Amén, amén, amén. ¿ya? Romanos 12:1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén, gracias. Entonces, como dice, dejar de vivir conforme al modelo de este mundo, cambiar el modo de pensar. ¿Ustedes sí saben qué es metanoia? Metanoia, ¿no? Les voy a dar un curso de teología y términos, no, mentira. Eso De cambio no. de mente, otra formación de mente. Esa es mi paz, Josecito. Entonces, es el cambio más fácil, cambio de pensar. Y es lo que está diciendo aquí este pasaje bíblico, entre otros que nos dicen que renovemos. Lo más difícil para nosotros como grandes es desaprender. Lo más difícil para el ser humano cuando ya estamos en cierta madurez, donde ya hemos pasado ciertos procesos, es desaprender, porque lo que habíamos aprendido, aunque fuera erróneo, aunque nuestra mente nos dice está mal, se vuelve conductual. Entonces, una tarea que nosotros debemos hacer y lo que nos dice ahorita en Romanos es eso, tener una metanoia, un cambio de pensar, para que nuestras actitudes, comportamientos comiencen a ser conforme a esa voluntad a la que Dios nos llamó. Entonces, por ahí es que nosotros debemos hacer. Filemón. Filemón está presente. Se vive, se siente, Filemón está presente. ¿Y quién lo va a leer? ¿Cuál es el valiente o la valiente? Amén. Filemón 1 dice así: Estimado Filemón, compañero de trabajo, te saludamos yo, Pablo, prisionero por la causa de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo. ¿Todo el 2 también? No, sale el uno. Ya. Entonces, en el saludo, los saludos que hacía Pablo, lo que se ven en las cartas, son muy precisos, muy específicos y nos muestra ciertas connotaciones. Es como, por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Proverbios, que lo escribió ¿quién? El hombre más sabio, y el más bruto, porque él fue sabio, no inteligente. Hay que tener en cuenta siempre eso. Salomón fue el más sabio, pero no fue el inteligente. Entonces, la sabiduría es el conocimiento, la inteligencia es la aplicación a ese conocimiento. Entonces, Salomón daba consejos y los tenemos, los tomamos para nosotros. Pero nosotros ahora sí somos inteligentes porque los aplicamos. Entonces, cuando ustedes ven el libro de Proverbios, cómo inicia él diciendo, y el rey de Israel, Salomón, y no sé qué, cambio cuando escribe Eclesiastés, que ya está viejito y todo, entonces cambia, ¿no? Entonces se dice el predicador. Entonces, ¿cómo cambia a veces ese orgullo que el ser humano siempre tiene a mostrar, ¿no? Entonces, eso es lo que está tomando, ¿no? ¿Por qué esa transformación? ¿Qué dice transformado, útil, apreciado? Entonces nos muestra con un valor significativo. ¿Se acuerdan que era Filemón? Me corrigen si es que estoy mal, porque ahorita se me vino nomás. Filemón, Un seguidor de Jesús. claro, era parte de la familia de Dios. Pero Filemón, si no estoy mal, era el que tenía un testimonio contrario porque había escapado
de la esclavitud y lo estaba buscando el dueño y no sé qué. Entonces ya le dice, este ya es apreciado, este es útil en el ministerio. Entonces al otro que le está diciendo, no me lo vaya a tratar mal, en parte de esta historia que se cuenta. Ahorita estoy es confundido si es Filemón o es el otro. Onésimo era Pero, pastor, Onésimo. Onésimo, Filemón era gracias. el dueño, por así decirlo. El dueño. Sí, Ya, ya, exacto. ya. Entonces eso, ahí a Filemón cuando le está diciendo de Onésimo, está hablando ahora diferente. Entonces, esa transformación que tuvo, aunque se le escapó este Onésimo, que era bien tremendo, creo que era de por allá de la Amazonía, o... No, mentiras, amazónico, más juiciositos. Entonces, venía y le decía, por favor, vea, este ahora me es útil y por aquí, por allá. Entonces, esa es la transformación que se nos está hablando. ¿Por qué es necesaria una transformación integral? Colosenses 3 del 1 al 25. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales, no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que era y del mal que hacía. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de él. En esta nueva vida ya no importa si ustedes es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en ustedes y Él es lo único que importa. A ustedes Dios los ama y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como ser seguidoras del Señor. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos, porque ellos no se desanimen. Siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no lo estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos.
Recuerden que ustedes van a recibir recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado, que el Señor trata a todos por igual. Gracias. Entonces, ¿en qué debemos concentrarnos? ¿En las cosas de dónde? En las cosas del cielo. Ah, muy bien. ¿Qué En las debemos cosas sacar? las Todo lo cosas de este Malo de nuestras vidas. Todo el mal. ¿Ustedes tienen algo malo? sí, todavía. Sí. Muestren en pantalla algo malo que tengan. Mm, ¿Se puede mostrar o no? Mejor no, no vinimos a eso. Pero es sacar lo malo. Ustedes de pronto en sus hogares pueden decir, yo que en mi casa y comienzan a mirar algo que como que de gana está. Es como cuando dicen que algunos antes, ¿no? O no sé si todavía tenían vajillas. Tienen vajillas en las casas y esas las usan solamente es que para las visitas. Y los de la casa comen en el plato desportillado en el roto. Y de eso es malo. Saquen la vajilla buena y coma la familia, porque vale más el que come en su casa que el invitado que no sabe que se va hablando todavía. Entonces, saquen lo malo. Dios los amó y los eligió para ser su pueblo que es santo. Entonces, fuimos escogidos, ¿no? Como dice también por ahí en Pedro, dice nación santa, pueblo escogido por Dios, etcétera. Entonces eso, nosotros somos un pueblo santo, fuimos elegidos, pero recuerden que el Señor cuando dijo, si ni mi propio pueblo que yo escogí, yo tuve y los tuve que quitar para injertarlos a ustedes, entonces tengan cuidado, porque el Señor tan le dijo a su pueblo, yo no los escogí porque fueran lo mejor, fue por misericordia, fue por propósito y plan. Entonces así mismo con cada uno de nosotros. Que Dios controle nuestra manera de qué, nuestra manera de pensar. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y hoy en día que se escucha tanta pornografía auditiva con todas esas canciones y todas esas cosas, y es lo que los jóvenes y la mayoría escucha, porque ya no es solo jóvenes, porque en las radios, ustedes suben a un bus y está esa, no importa dónde vaya, en los almacenes, donde uno se mueve, siempre está tristemente eso que se escucha, y por más si llega. Entonces, por eso debemos de ser muy sensibles a la voz de Dios en su palabra, para que pueda controlar nuestra manera de pensar. ¿Ustedes se han airado? ¿Ayer tuvieron ira, enojo? ¿O ayer estuvieron toteados de la risa todo el día? Todos los días creo que tenemos. Esta mañana, Bueno, hace unos 10 estaba minutos. festivo ayer, pastor. Esta mañana se enojaron conmigo y eso que les hice, perdónenme. Entonces, todos tenemos momentos, ¿cierto? De ira, pero dice, airados, pero no pequemos. Se pueden enojar, pero no pequemos. El enojo como tal no es pecado, es siempre la acción. A Caín le dijo que ese enojo, que ese sentimiento no se enseñoreara, ¿no? Sino que él tenía el poder y la autoridad de enseñorearse. Entonces, esas son lo que Dios nos llama, ¿no? Ese control, ese formar en el poder. Porque en las familias, ahí como decía, necesitan esa transformación y aquí hablaba a las esposas, a los esposos, al empleado y etcétera. O sea, habla un contorno. Entonces sí es necesaria una transformación. Perdón, algo moví por aquí. Listo. Porque la fe sin obras es que, Muerta. La fe sin obras es muerte. ¿cierto? Y esto lo conocemos de memoria. Entonces, las buenas obras son una expresión de fe y es un agente de transformación para las comunidades. La gente tiene que ver eso que se mueve, eso que se está hablando, aquello que nosotros estamos mostrando. Entonces, va en lo siguiente, por decir, Noé tuvo fe porque creyó que Dios
lo había escogido y recibió la gracia. O sea, por medio de la gracia que Dios le demostró a Noé, él por medio de la fe tomó. Y esa fe lo llevó a hacer la obra, ¿no? Entonces, ¿y cuál fue la obra? Que él se movió y trabajó y etcétera por 100 años construyendo la barca, etcétera. En medio de lo que esto él pregonaba, lo que iba a suceder, advertía. Entonces, las buenas obras sí, pero si no tienen fe, entonces no tiene propósito. Entonces, como alguien dice, pero yo soy bueno. Sí, pero ¿por qué eres bueno? No, porque puedo hacer y me gusta hacer el bien, pero no tiene el propósito real en la fe, en Cristo, en el Creador. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe produce obras. Entonces, como el que dice, la oración no es solo orar y que las cosas suceden, no, es un campo de acción. Entonces, yo oro para que sucedan. Voy a orar para como sembrador poder colocar en las manos de la Biblia personas que sean buena tierra, es mi anhelo, es mi deseo. Pero yo voy a conocer también a quién me acerco, voy a ver actitudes de la persona, cómo se comporta, cómo está tomando el Evangelio de Juan. Y comienzo a ver todas estas actitudes, entonces, porque mi fe me lleva a una obra. Entonces, esa obra es la que yo manejo, yo administro, yo tengo el conocimiento. Entonces, hacia ahí es que nosotros vamos moviendo. Entonces, pues dice, las buenas obras son una expresión de fe y es un agente de transformación ¿para quién? Para las comunidades. No es para estar compitiendo quién tiene la iglesia más grande, porque algunos dicen, no, mi congregación es la más grande. Puede, pero eso lo hizo por obra, pero por fe difícilmente. Porque si yo les preguntara a ustedes, denme 3 nombres de las personas que ustedes están haciendo el discipulado. ¿Sí tienen ustedes, me pueden dar 3 nombres? A ver, alguien que me dé 3 nombres. Amén, hermano. Tres nombres. A ver, Francisco Zambrano, Bélgica Moreira, Oscar Moreira. ya, entonces ahí está. ¿De quién más? Walter iba a decir. Ah, sí, pero ya me ganó diciendo. ¿Y No, son los pero mismos? dentro No del creo. discipulado que estábamos, tres nombres sería Miguel Llanes, Miriam Chango, Katy Chiluisa, Gaby Quevedo, Henry Ruiz, o sea, Ya todos. se pasó. Bueno, pero ahorita solo 3. ¿Quién más? ¿Quién que me dé otros 3 nombres? Amén. Alexander Amén. Caiza, Marcos va a decir. Alexander Caiza, Wendy y Mateo. Ya, gracias Marcos. ¿Alguien más también iba a hablar? Ujú. Matías, Arelis, Belinda, Alan, Ya, Daniel, por ahí. listo. Gracias. Entonces, y ahí podemos ver nomás en nosotros, solo tomando 3 de cada uno de los que estamos aquí. Ya son un gran número. Entonces, esa es la obra por la fe que ustedes han tenido en Cristo. Entonces, están mostrando por su fe una obra y eso va a transformar la comunidad. Algo filantrópico, filantrópico quiere decir lo social, nos lleva a nosotros a establecer eso, un cambio, como decíamos, transformando comunidades. Una persona hace un cambio grande solo cuando comienza desde su casa. Por eso cuando leíamos el pasaje anterior decía, esposos amen a sus esposas, no las maltraten, no les hablen feo. Que día le decía a unos varones, si otra persona le hablara a su esposa como usted le habla, ¿usted qué haría? Y él decía, uy, yo no permito que le hable así. Y le digo, entonces no sea tan chuncho, tan tonto, ni les digo el resto y trátela bien, o sea, porque ¿cómo va a decir que si otro lo hace, ahí sí la defiende? Pero haciéndolo usted, que es al que ella ame, entonces, ¿quién lastima más? Porque un desconocido, entonces viene eso. Hay gente que no entiende lo que es hacer obra por fe y cree que todo es materializado, no, es en el corazón. Y lo otro es lo que Dios ya va obrando y va pasando. La fe y las obras son la mejor combinación para poder desarrollar
el ministerio integral. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener, comprender y manifestarlo. Entonces, nuestra obra no es solo ay, sí, vea, levanté un templo. ¿Y de qué sirve si no hay quien lo habite? Si no hay a quienes adoren. Entonces, es mejor el que es fiel en lo poco, Dios después lo coloca en lo mucho, ¿no? Dice la palabra. Porque un ministerio integral, por el valor que tiene quién, cada persona, ¿no? Porque es necesaria, ¿qué es necesario? Una Una transformación. transformación. Porque la fe sin obras, Es muerta. ¿cierto? Entonces, no, nosotros en una fe que da vida. Perspectivas de un ministerio integral. Entonces, según Mateo 9, 35, 37, ¿qué dice? Amén. Mateo 35, 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñándoles en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión de ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Era como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces, aquí tienen en pantalla, ¿no? Ir donde está qué, la necesidad, que es lo que están haciendo ustedes. Por eso a veces, o es que no me quiero meter en ese cuento, pero se toma, por ejemplo, a dónde vas en misión o cómo quiere ir un misionero. Un misionero a veces quiere ir donde ya tiene pronto un sustento, donde lo apoyen las denominaciones, o sea, tiene ciertos parámetros para poder hacer misión. ¿Ustedes quién los está apoyando? Entonces, ustedes mismos están colocando de sus recursos, ustedes mismos Dios ha colocado una herramienta que está apoyando. Entonces, es eso, ¿no? Porque ¿a dónde voy a ir? A donde verdaderamente hay la necesidad. No voy a ir, es que allá ya hay una iglesia, le voy a colocar la competencia. Entonces, no, o sea, vamos donde hay la necesidad. ¿Qué hace? Enseñaba la palabra de Dios. Entonces, recordemos nosotros como Proyecto Felipe. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Alguien que tenía las escrituras, pero estaba confundido, aunque venía de adorar a Dios, pero estaba más perdido que Adán buscándose el ombligo. Pero entonces viene y se acerca y le enseña la palabra de Dios, y es lo que hacemos nosotros, proclamando el nuevo mensaje del reino. Sanar toda clase de enfermedad y dolencias. Sentir compasión por la gente. Ver la necesidad de más trabajadores. Entonces, estas son perspectivas de un ministerio integral. Entonces, estamos hablando ya de ministerio, estamos hablando ya de lugar. Entonces, todos los que hacemos este ministerio, cada uno de ustedes con su equipo, con sus líderes, con cada reunión que van a tener, con todo lo que están estableciendo, lo que están manifestando, entonces es eso, conocer verdaderamente el por qué lo hacemos, cuál es la función y el lugar a donde Dios nos está llamando, porque cada uno de nosotros, si reuniéramos a esas tres personas que cada uno en un principio tuvo en mente, serían tan diferentes, pero estarían recibiendo el mismo mensaje de la palabra de Dios, pero de una manera única y perfecta en la integridad que tienen ustedes de amor de Dios hacia ellos. Entonces, porque como digo, no todos estamos llamados para poder ser, pastorear, direccionar o liderar a las mismas personas. Y es por eso que Dios ha colocado como Él dice, cada uno de nosotros somos un miembro de un cuerpo. Y es de tomar eso, que usted sepa y honre esa parte del cuerpo que es usted como miembro. Porque si usted no entiende cuál parte qué miembro es del cuerpo, se va a dificultar y entonces se va a romper esa integridad por querer imitar a otros o querer hacer otras cosas.
Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva ministerial? El afecto, ¿qué dice? El afecto de nuestras actividades, el contenido de nuestro mensaje, los resultados del ministerio, las condiciones de la gente, la compasión en el siervo y la necesidad de más trabajadores, ¿no? Entonces, la perspectiva, ¿no? Entonces, efecto de nuestras actividades. ¿Qué es lo que está causando esto en lo que realizamos? ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje? ¿Más de nosotros y menos de Cristo, menos de la palabra? ¿Cuáles son los resultados del ministerio? De pronto, como decía, sí, hay mucha gente, pero muchos perdidos. ¿O verdaderamente hay resultados de personas comprometidas amando a Dios, transformando la comunidad con una manera diferente de vivir? Entonces, la condición de las personas, cómo están siendo, cómo están llegando, estableciendo. La compasión en el siervo. Entonces, si estamos siendo compasivos, si se está manifestando aquello. Y la necesidad de más trabajadores. Entonces, esa es una perspectiva ministerial y eso es lo que ustedes se colocan en mente, o sea, porque de pronto sí, ustedes no pueden ir trabajando a ver cómo salen las cosas, como les decíamos al principio, ¿no? Con miembros comunes, cuando hablamos de cómo realizar las cosas, siempre tener un objetivo, un orden y una organización para alcanzar y hacer bien el trabajo. Porque recuerden que Dios un momento nos va a llamar y va a decir, a usted le di 10, a usted le di 5, a usted le di uno. Pero independientemente de lo que nos haya dado a nosotros aquí en la tierra, como don, talento, etcétera, tenemos que dar cuentas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar fijándonos y mostrando. ¿Qué vio Jesús? Uy, sé qué pasó. ¿Qué vio Jesús? Entonces, como estaba el etíope, ¿se acuerdan que les decía? ¿Qué vio Jesús? Una confusión espiritual. Necesidades físicas y materiales. Falta de entendimiento. Y una comunidad fragmentada. Estas son cosas que cuando leemos Mateo 9:36 nos resalta y nos muestra esto que el Señor vio en esto. Recuerde que estamos hablando de nosotros que para hacer algo integral tenemos que conocer, tener una cosmovisión para poder reconocer y dar la ayuda necesaria que cada uno tiene. Por eso decíamos, no importa donde ustedes vayan en algún momento, donde Dios los guíe, ustedes van a seguir siendo ustedes. Ustedes van a mostrar lo que son ustedes en Cristo. O sea, por eso el ser cristiano no es ser parte de X o Y denominación o esto, no, el ser cristiano es tener a Cristo y mostrarlo en todo lo que yo hago. Y al hacer lo que soy en Cristo, vamos a encontrar este tipo de circunstancias en la mayoría de lugares, ¿no? Y como digo, aún donde de pronto de oídas oyen de un Dios. Pero nosotros debemos llegar a que digan como Jot, ahora mis ojos lo ven y lo van a ver por medio de esa integridad en la que ustedes presentan el Evangelio, en esa integridad en la que ustedes muestran esas vidas, esas. Necesitamos ver a la gente como la ve Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ver la gente como la ve Jesús? ¿Quién me dice? Con amor. Yo les decía hace un ratico también algo, ¿no? Que para ver a la gente como la ve Jesús, necesitamos el corazón de Dios. Entonces, tener el corazón de Dios para poder ver la gente como Él las ve. ¿Listo? Entonces, ¿qué áreas comprenden un ministerio integral? Según Lucas 4:16-21, ¿quién lo lee? Amén. Amén, hermano. Quería tan solo calmar su 4, ánimo. 16, 21. Amén. La palabra de Dios dice así. Jesús visita a su pueblo. Entonces Jesús regresó a Nazaret
el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró la parte donde está escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Amén. Gracias. Entonces, nos muestra Lucas 4:16, 21, ¿no? ¿Qué necesitaba en esto el Señor y les está mostrando cuando fue a la sinagoga? Entonces, coincidente, Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias, lo espiritual, lo intelectual. Entonces, el Señor comenzó y dice: para liberar a los oprimidos, para anunciar este año en el que se mostrará su bondad. En lo social, entonces, luego Jesús enrolló el libro, hace la manifestación y comienza a hablar de todo lo que él estaba estableciendo. Entonces, comienza a mostrar y a ver la necesidad real de lo que estaba ocurriendo en su alrededor. Nosotros sabemos que aquí donde estaba el Señor era el lugar donde él había crecido. Pero el Señor sí toma y tiene en cuenta para nosotros lo que comprende esta área, lo que comprende en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, según como leyó en Isaías, nos demanda lo espiritual, intelectual, como decíamos, sabiduría, conocimiento, y para poder nosotros ir preparándonos, que es parte de ustedes como sembradores lo que están tomando. Como les decía, lo filantrópico en lo social es eso, conocer las necesidades, o sea, lo que veíamos en el anterior, lo que Jesús vio, lo que el Señor manifestó y entendió, aun cuando lo hizo con el Gadareno. Y en lo material es como hemos visto, o sea, nosotros tenemos condiciones materiales. Nosotros tenemos lo que ahorita por medio de Liga Bíblica del ISI se les está entregando para poder hacer esa labor, para poder ver de parte de Dios que hay un respaldo, de que sí hay cómo llegar a alguien no solo con un mensaje como tal, sino con un legado, con establecer algo más grande, algo que el otro día se celebraba en un evento y decía un pastor que al gobierno una vez se le presentaron con una Biblia y el que representa en ese momento le dijo: gracias por la Biblia, tengo muchas, pero ¿cuándo me van a presentar un proyecto? Entonces, en este evento esta persona dice: ahora está la Biblia y también le presentamos un proyecto. Entonces, porque es la manera de nosotros trascender y hacer que nuestro trabajo sea integral en toda área. Dios nos llama a nosotros no a pelear contra gobiernos, aunque cada uno tenga su postura política, aunque cada uno de una u otra manera tenga que sobrellevar ciertas circunstancias, pero sí nos llama a nosotros por eso, a establecer una integridad, porque lo que queremos transformar es una comunidad. Y por medio de esa transformación es en lo que nosotros hacemos y presentamos de cómo actuar en medio de todos esos procesos. Por eso el perdón, el amor y la compasión hacia las personas. Porque el que no conoce va a hablar naturalmente, pero el que conoce tiene que hablar espiritualmente del quien conoce. Entonces, es lo que nosotros establecemos y tenemos que hacer para tener ese ministerio integral, para poder nosotros saber que Dios nos escogió y no podemos desechar a nadie, de que Dios vio y hizo el milagro, las sanaciones, llamó al ministerio a personas, como decíamos, con personas comunes, que no tenían nada súper especial, así como nos ha llamado a nosotros,
pero al escogernos ya nos hace especiales. Entonces, valoremos eso y comencemos a tener ese ministerio integral para que pueda cubrir todas las necesidades de ese entorno donde estamos sembrando la palabra. Que seamos tan integrales en todo lo que nosotros somos y vivimos para tener un equipo y un ministerio que muestre ese favor de Dios hacia esos lugares y sobre cada vida, sobre cada persona, porque la tarea que usted va a hacer de pronto no la puede realizar con la perfección si no tiene a alguien de su equipo que está preparado y Dios ha escogido para tratar a X o Y familia o persona. Entonces, vamos a volver a hacer las salas de grupo para responder las siguientes preguntas y nos volvemos a reunir en un momentico para debatirlas y escuchar sus opiniones. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Entonces, Danielito, ahí nos ayudas nuevamente, porfa. Gracias, pastor. Hermanos, de nuevo, por favor, revisen su conexión al Zoom y cuando les aparezca un aviso de que vayan a la sala, píquenle aceptar para que vayan directamente. En 10 minutos, yo O creo que 10 15. minutos está bien, pastor. 15, listo. Sí, En creo 15 15, para que canse. listo. En 15 minutos entonces ya volvemos aquí a la plenaria y por favor esté atento del tiempo porque... eh, tuve un error en la configuración de la llamada y la llamada va a terminar en 20 minutos. Entonces volvemos de los grupos y volvemos a conectarnos a la misma al mismo link, ya que, bueno, lo configuré solamente para un tiempo, no estuve atento de eso y se va a terminar. Entonces que podamos volver, salimos y volvemos a entrar al mismo link. ¿Listo? Entonces ya vamos a las salas.
Listo. Volvimos. Entonces, un participante de cada grupo. Bueno, yo no sé cómo estaban los grupos desarrollados, pero si puede un participante de cada grupo compartir la respuesta del, de un grupo, alguien que quiera que abra su micrófono, porfa. No Yo, todos a la pastor. vez. Listo. ¿Cómo es su nombre, mi hermana? Perdón que me Mi sale. nombre es Felisa, de acá del grupo de Amazonía. Ah, ya, Felicia, ok. Entonces, dice la pregunta, ¿quiénes serían unos socios ministeriales para desarrollar eficientemente un ministerio integral? ¿Qué dijeron? Nosotros pusimos Liga Bíblica, da la siembra y Dios da el crecimiento. Ya. De otro grupo. Nosotros colocamos que podríamos pensar en personas y en ministerios que nos complementen las áreas necesarias para trabajar en la parte espiritual, en lo social y llevarlo a la práctica para poder alcanzar las comunidades. Ok, muy bien. Otro. Pero nosotros relacionado al texto pusimos primeramente a Dios, porque ahí dice ni Apolo ni Pablo serán, sino que primero será Dios, el que dará la semilla. Ya. Ok. Claro, recuerden, todo esto es un complemento, ¿cierto? Para poder llegar y hacer eso. Por eso dice, ¿quién sería un socio ministerial? ¿Para qué? Para desarrollar. ¿Qué va a desarrollar? ¿Qué quiere desarrollar? Un ministerio integral, pero que sea eficiente. Entonces, así como dijeron cada uno, ¿no? Tomamos esas partes para unificarlas y poder encontrar ese, por eso decía, un socio. ¿Qué es un socio? Alguien con el que yo me alío. Entonces, por ejemplo, un socio que van a tener ustedes, digamos, cuando tengan, o si ya, no, ya tienen formados los grupos pequeños, ese es el líder de apoyo. Es aquel que da la bienvenida, es aquel que ayuda al otro a buscar un texto, es todo ese aglomerado, ¿no? Tomando desde la base del grupo pequeño. El segundo dice, ¿qué organizaciones especializadas requiere el sembrador para desarrollar eficientemente un ministerio integral? A ver, Walter, está que se habla. A ver, pastor, bueno, lo que nosotros podíamos más o menos rescatar de esto es que serían algunas instituciones, por ejemplo, como ISI, que es una institución que nos ayuda y nos da las herramientas para que podamos seguir avanzando en el crecimiento de sembradores de iglesias, ¿no? Y también vendría a ser algunos cursos también que podemos seguir, como el discipulado, como el estudio bíblico, y todo eso que nos ayude para desarrollar y sobre todo mantener un ministerio integral, un ministerio firme. Ya, entonces eso, así ya habla de organizaciones, ¿no? Entonces eso, serían para hacer alianzas estratégicas para, como vuelve, está hablando de eficiencia. Entonces, como decías, fe y obras. Entonces, alguien que me ayude con la tercera pregunta, Amén. que dice, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo para que pueda desarrollar eficientemente un ministerio integral? Eh, soy Norma. La Bueno, Norma. norma. Bueno, para mí ha sido el mayor obstáculo es entrar a una comunidad bastante religiosa que siempre se interpuso la Iglesia Católica en cuanto ¿cómo se dice esa misión Juan 23? En religiosidad, ¿no? Pero aún así, con amor se ha llegado y estamos en victoria, porque Cristo ha puesto realmente lo más poderoso que es el amor. Amén. Gracias, Normita. Pastor, ¿Alguien más? sí, yo. Dígame, Ya, Aura. relacionado también a lo que estamos viendo con el texto, la segunda pregunta y la tercera, nosotros colocábamos, por decir también, nuestra organización sería Easy y con el proyecto Felipe. O sea, en mi personal pienso que lo que más
mi obstáculo que ha habido, a veces no hay como por decir las estrategias de poder llegar. Y en esta organización, pues tenemos ilustraciones, donde hay libros, hay esa forma didáctica donde pueda la gente de otra manera poder entender ese amor de Dios. O sea, para mí ha sido la limitación de recursos de aprendizaje, porque a veces lo hacemos solo con la palabra, pero si ya tenemos esta aliados que son nuestros señores de ISI, donde nos proyectan de una manera diferente de poder llevar esa palabra de Dios. eh, yo puedo ver, esa ha sido mi desvalencia en no tener esas herramientas, pero que ahora que las tengo, pues se puede pues llegar a más personas mostrando ese amor de Dios. O sea, es lo que nosotros colocamos acá. Ya, gracias ahorita. Pastor, mire, también podría ser, o sea, me llama la atención, ¿no? Que dice que cuál ha sido su mayor obstáculo para que pueda desarrollar eficientemente un ministerio, ¿verdad? Integral. Podría ser también la falta de unidad y de visión en el equipo, porque si Claro, no o hay sea, una unidad. eso, todo lo que están diciendo es correcto, ¿no? Porque pero dice, nos está hablando a nosotros o a ustedes como sembradores que están en el campo, ustedes que están viendo esas dificultades que de pronto en algún momento no lo esperaban, ¿no? O sea, cosas que se van a encontrar en el camino, que van a ser esas barreras, porque una de las barreras cuando hacemos el ABCD es eso, ¿no? El pecado, la religiosidad que dijeron, lo social, lo económico. Entonces, todas esas áreas, pero por eso, como decían los anteriores, ¿no? Entonces, hay herramientas que yo debo utilizar como socios y organizaciones que me ayuden en esa labor. Entonces, volvemos al comienzo de lo que hablamos. O sea, nosotros nos organizamos y vemos para hacer algo integral. Lo que yo no puedo hacer como cuerpo de Cristo ministrante, otro lo tiene. Otro tiene un don que yo no tengo y nos vamos complementando para mostrar a Cristo. Entonces, pero sí, Por, es correcto todo lo que cada uno ha por dicho. eso, pero deben tener una visión, ¿verdad? Ah, claro, sin visión no hay. Por eso la visión de lo que ahorita ustedes están viendo como Easy, ¿cuál es? ¿Cuál es la visión? La, la La palabra de palabra de Dios, Dios. sembrar estratégicamente, miembros comunes, todo eso, etcétera, Ah, etcétera. no, ¿cuál etcétera, etcétera? Póngamele menos un punto. A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice la visión? Con eso terminamos. La palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias, Miembros comunes. entrando por miembros comunes, transformando comunidades. Ya. Eso ustedes se lo tienen que tener ya este punto del ICI. Por eso denle gracias a Dios que no es presencial o si no les daba su cocacho. No mentiras. Sí me lo sé, sí me lo sé. No, yo sé que es que otras veces nos preguntan, a mí también a veces me pasa, me preguntan, y aunque lo sé, de los nervios, de alguna cosa y tanta información se nos pasa. Tranquilos. Pero más bien eso, la visión, y eso ustedes deben tenerlo claro para poder hacer. Por eso ahí en los otros pasajes ustedes encontraron, viendo las citas bíblicas, maneras y formas en las que el Señor nos enseña y son aplicables aún hoy en día. Entonces, eso es, formar un ministerio integral no es de uno solo, es de un equipo, es con una visión, es con un propósito. Y es tomando, como decíamos, las herramientas que Dios ha puesto. Entonces, es eso, o sea, si como Liga Bíblica se les entrega esta Biblia que ustedes piden es para quién, ¿para ustedes o para quién? A los miembros. Para los ¿Cierto? miembros. O sea, para los nuevos, o sea, eso, se está colocando en las manos algo estratégico, algo integral y algo que se haga honestamente. Por eso, como decían ayer en la noche, o sea, por eso la rendición de cuentas. Si, ¿cómo es que dice? Si no dan informes, no estamos conformes, porque hay algo y hay mucho detrás de bambalinas, por decirlo de una manera, que están trabajando para que ustedes hagan un ministerio integral como sembradores de iglesias y que esas iglesias perduren y que los que Dios les dé, ninguno se pierda. Entonces, hacia ese direccionamiento es que siempre se va, pero se necesita esa integridad tanto personal como ministerial en la que ustedes están formando para tener esos propósitos claros y alcanzables en Cristo. ¿Listo?
Entonces, yo me despido. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Cualquier de pronto comentario, alguna cosita que de mí haya salido, que haya ofendido o se haya malinterpretado, les pido disculpas y comentarios y sugerencias y quejas se las dan al Señor. A mi jefa no. Entonces, Dios los bendiga grandemente. Gracias por su disposición y como digo, estén repasando, lean, instrúyanse y sigan creciendo en todo lo que el Señor ha depositado y ha confiado en sus manos y ministerios. Ahí los dejo con Danielito. Bendiciones. Gracias, Pastor Jorge, por este tema también que es muy importante, igual que todos. Hermanos, vamos a tomar de nuevo unos 5 minuticos, bueno, 4, a las 11:10. Estos minuticos es para que usted se estire, para que se levante, de pronto si necesita ir al baño y demás. Y ya nos vemos para iniciar el último tema de esta jornada de la mañana. Entonces nos vemos a las 11:10.